El conflicto Israel-Palestina, un análisis a través de las lentes bíblicas e históricas. Es uno de los más antiguos y complejos del mundo, con raíces profundas en la historia y la religión. Exploraremos las dos perspectivas que arrojan luz sobre el conflicto, el contexto bíblico y el contexto histórico. A través de estas lentes, entenderemos mejor las causas y las complejidades que han dado forma a este conflicto a lo largo de los siglos. Antes déjame recordarte que si no te has suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo ya que eso nos ayudará muchísimo. También recuerda dejarnos un like. Ahora sí, comencemos. El contexto bíblico del conflicto Israel y Palestina. Para comprender el contexto bíblico del conflicto entre Israel y Palestina, es esencial explorar los pasajes bíblicos y las narrativas que han desempeñado un papel crucial en la formación de la identidad y la conexión espiritual entre el pueblo judío y la tierra de Canaán, que luego se convertiría en Israel. 1. La promesa a Abraham. El punto de partida de la conexión bíblica entre los judíos y la tierra de Canaán se encuentra en el libro del Génesis. Dios hizo una promesa a Abraham, quien más tarde se convertiría en el patriarca del pueblo judío. En Génesis 12, 1, 3, Dios dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. A tu descendencia daré esta tierra. Esta promesa de una tierra como herencia es la base de la conexión espiritual y territorial entre los judíos y Canaán. 2. El éxodo y la conquista de Canaán. La historia de los israelitas continuó con su esclavitud en Egipto y su liberación bajo el liderazgo de Moisés. El libro del Éxodo relata su travesía hacia la tierra prometida, Canaán. Sin embargo, antes de entrar en la tierra, Moisés murió y Josué se convirtió en líder. El libro de Josué narra la conquista de Canaán, un proceso que incluyó la caída de Jericó y la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. 3. La importancia de Jerusalén. Jerusalén se destaca como un lugar crucial en la narrativa bíblica. David, el segundo rey de Israel, conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino unificado de Israel. Su hijo Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, que se convirtió en el centro religioso y espiritual de los judíos. 4. El exilio babilónico. Sin embargo, la historia bíblica también registra episodios oscuros, como el exilio babilónico. En el año 586 a.C., los babilonios destruyeron el primer templo y llevaron a gran parte de la población judía al exilio en Babilonia. Esto marcó un periodo de sufrimiento y separación de la tierra prometida. 5. El retorno de los exiliados. Después de décadas en el exilio, algunos judíos regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de figuras como Esdras y Nehemías. Reconstruyeron el templo y las murallas de Jerusalén, un evento celebrado en la historia judía como el regreso a la tierra prometida. En resumen, el contexto bíblico del conflicto Israel-Palestina se basa en la conexión espiritual y territorial que los judíos establecieron con la tierra de Canaán, que se convirtió en Israel. Esta relación es fundamental para entender las reclamaciones históricas y religiosas en la región y ha contribuido a la complejidad del conflicto en curso. La historia y las promesas bíblicas siguen siendo parte integral de la narrativa y la identidad del pueblo judío en relación con la tierra de Israel. El contexto histórico del conflicto Israel-Palestina. El conflicto Israel-Palestina tiene sus raíces en eventos y desarrollos históricos más recientes, que se remontan al siglo XX y están relacionados con el establecimiento del Estado de Israel y el desplazamiento de la población palestina. Aquí, exploraremos el contexto histórico que ha influido en la formación del conflicto y su evolución a lo largo de las décadas. 1. El mandato británico y el movimiento sionista. A principios del siglo XX, Palestina era parte del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se desmoronó, y la Sociedad de Naciones otorgó un mandato británico sobre Palestina en 1920. Durante este periodo, el movimiento sionista, que buscaba el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, ganó impulso. 2. La Declaración Balfour en 1917. En 1917 el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, emitió la Declaración Balfour, que expresaba el apoyo británico al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esto sentó las bases para futuros desarrollos en la región. 3. El Holocausto y la inmigración judía. Después del Holocausto,
que resultó en la trágica muerte de millones de judíos, aumentó la presión internacional para que se permitiera la inmigración judía a Palestina. Esto llevó al éxodo de miles de judíos hacia Palestina en la década de 1940, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. 4. La Resolución de las Naciones Unidas de 1947. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición que dividiría Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como un enclave internacional. Aunque los líderes judíos aceptaron el plan, los líderes árabes lo rechazaron. 5. El establecimiento de Israel 1948. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel, marcando el establecimiento de un Estado judío independiente en Palestina. Esto llevó a una guerra entre Israel y los países árabes vecinos, conocida como la Guerra de Independencia de Israel. 6. Los refugiados palestinos y la diáspora. Como resultado de la guerra de 1948, cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados y fueron desplazados de sus hogares. Este éxodo forzado ha llevado a la creación de una población de refugiados palestinos dispersos en la región y ha sido una cuestión central en el conflicto. 7. Guerras y conflictos subsiguientes. A lo largo de las décadas, Israel ha estado involucrado en una serie de conflictos con países árabes y grupos palestinos, incluyendo la Guerra de los 6 Días 1967, la Guerra del Yom Kippur 1973 y los conflictos en la Franja de Gaza, entre otros. 8. Los acuerdos de paz y el proceso de paz. A pesar de los desafíos, se han realizado esfuerzos para buscar una solución al conflicto, como los acuerdos de paz de Camp David 1978 y Oslo 1993. Sin embargo, el proceso de paz ha sido interrumpido por la violencia y las tensiones en múltiples ocasiones. El conflicto Israel-Palestina es el resultado de una combinación de factores históricos, políticos y territoriales. El establecimiento de Israel en 1948 y el desplazamiento de la población palestina han sido eventos críticos que han dado forma al conflicto actual. La historia del conflicto refleja la complejidad de las relaciones internacionales y la lucha continua por la autodeterminación y la coexistencia en la región. La comprensión de este contexto histórico es esencial para apreciar la profundidad y la complejidad del conflicto Israel-Palestina. El desarrollo del conflicto Israel-Palestina. El conflicto Israel-Palestina es un conflicto en constante evolución, caracterizado por una serie de eventos y desarrollos a lo largo de las décadas. Estos eventos han dado forma al conflicto y han influido en su naturaleza y dinámica. A continuación, se presentan algunos de los momentos clave en el desarrollo del conflicto. 1. 1948, la Guerra de Independencia de Israel. En 1948, Israel declaró su independencia, lo que llevó a una guerra con los países árabes vecinos que se oponían al establecimiento de un Estado judío en Palestina. El conflicto resultó en el desplazamiento de cientos de miles de palestinos que se convirtieron en refugiados en la diáspora palestina. El armisticio de 1949 dejó a Israel en control de una porción significativa de la tierra originalmente asignada a los palestinos bajo el Plan de Partición de las Naciones Unidas. 2. 1967, la Guerra de los 6 Días. En 1967, Israel se enfrentó a una coalición de países árabes en la Guerra de los 6 Días. Israel ganó la guerra en 6 días y ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. Esta ocupación tuvo un impacto significativo en el conflicto y contribuyó a la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. 3. Décadas de confrontación y negociaciones interrumpidas. Durante las décadas posteriores, el conflicto Israel-Palestina estuvo marcado por la confrontación y la violencia, así como por intentos de negociaciones de paz. Los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 representaron un intento de establecer una solución de dos estados, pero el proceso se estancó en medio de la violencia y la desconfianza. Los palestinos continuaron viviendo bajo ocupación israelí en Cisjordania y bloqueo en la Franja de Gaza. 4. Aumento de la violencia en Gaza. La Franja de Gaza, bajo el control de Hamas desde 2007, ha sido un punto focal de conflicto. Se han producido múltiples conflictos armados entre Israel y grupos militantes en Gaza, como Hamas.
Estos enfrentamientos han resultado en la pérdida de vidas humanas y la destrucción en Gaza, así como en represalias por parte de Israel. 5. Cambio en la diplomacia internacional. La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, ha estado involucrada en esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto. Sin embargo, las tensiones y los desafíos políticos han obstaculizado la posibilidad de un acuerdo de paz duradero. 6. Desafíos actuales. El conflicto Israel-Palestina sigue siendo un tema de profunda preocupación y tensión en la región y a nivel mundial. La cuestión de los asentamientos judíos en Cisjordania, el estatus de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos son algunas de las cuestiones clave en disputa. El conflicto Israel-Palestina es un conflicto en constante desarrollo, marcado por momentos clave en la historia y eventos contemporáneos. La historia de confrontación y negociaciones interrumpidas ha dejado profundas divisiones y desafíos en la búsqueda de una solución pacífica. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la situación sigue siendo compleja y está en constante evolución, lo que subraya la necesidad de una diplomacia persistente y un compromiso con la paz en la región. Buscando una solución. A lo largo de los años, la comunidad internacional ha buscado mediar en el conflicto y promover soluciones de dos estados, donde Israel y Palestina coexistan en paz y seguridad. Sin embargo, la complejidad del conflicto y las profundas divisiones entre las partes involucradas han dificultado la búsqueda de una solución duradera. Conclusión. El conflicto Israel-Palestina es un recordatorio de las profundas interconexiones entre la historia, la religión y la política. Las raíces bíblicas y históricas arrojan luz sobre las causas y las complejidades de este conflicto, que ha perdurado durante generaciones. A medida que continúan las tensiones y los actos de violencia, la búsqueda de una solución pacífica y duradera sigue siendo un desafío apremiante tanto para las partes involucradas como para la comunidad internacional. La esperanza de un futuro en el que israelíes y palestinos puedan vivir juntos en paz y prosperidad persiste, pero alcanzar ese objetivo requerirá un esfuerzo conjunto, la comprensión de las raíces del conflicto y la voluntad de superar las barreras que han persistido durante tanto tiempo. Si te gusta el contenido, te invitamos a dejarnos un like como muestra de tu apoyo al canal, pero también te invitamos a dejar un comentario sobre qué te gustaría que hiciéramos el próximo video. Nos vemos en otro video.